La verdad es que son feos, Son feos. Mirad la diferencia, Ese es el crema y esa es la imprimación blanca. Es la segunda vez que lo hace. Ayer hizo como 200 cortes tú. ¡Cállate! ¡Qué preciosidad! ¡Ay, me muero! ¡Hola, cara! Sofás nuevos. ¡Spoiler! Bienvenidos un día más al canal de Ro en la Red. Vamos a cambiar este salón. Quiero que lo recordéis, que ahora os con todos sus detalles. Vamos a hacer la reforma del salón completo de la autocaravana. Pero antes quiero daros las gracias a toda la gente que habéis comentado sobre el último vídeo que subí de preguntas y respuestas, con una sorpresa de repaso de comentarios. Y me dejasteis un montón de comentarios en plan, gracias por hacer el repaso de comentarios. No sé, me llenó mucho el corazón. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si tuvierais que dejar un comentario, pregunta, que se pudiera usar en un supuesto futuro repaso de comentarios, ¿cuál sería? Déjalo aquí en comentarios, confía en mí y vamos a ver qué pasa. Y ahora sí vamos con la reforma. Es que no estáis preparados. Ro, recógete el pelo cuando utilices herramientas como la caladora, es demasiado peligroso. Tienes toda la razón, me lo habéis dicho un montón, también gafas cuando la use, cortando madera, así que os voy a hacer caso, lo prometo. Harry Daniels GS dice, es increíble cómo el hueco de Harlem podría costar perfectamente 1.200 euros al mes en Madrid Centro. Harry, te llevas el comentario más votado del vídeo anterior de la reforma. Tienes toda la razón, o sea, Harlem tiene más hueco que mucha gente en Madrid, qué triste la verdad. Y Cerrulu que dice, después de siglo y medio esperando, aquí está nuestra nueva serie de reformas. Siglo y medio esperando no, tampoco vamos a exagerar, pero ahora sí llega la reforma del salón. Vamos a recordar, ¿no? La tapicería de estos sofás. Es esta. Estos son los sofás que tenemos. He venido a llevarme los cojines porque, claro, creo que este proceso lo voy a hacer en mi piso, ¿vale? En mi casita, con la máquina de coser, con las cosas. Hemos venido a Tejidos Mari en el Corronal, en Collado Villalba, a comprar la tela de los sofás. Y mi amiga Alba me va a ayudar a coserlos porque ella sabe coser y yo no, amiga. Me tienen un berenjenazo por tu culpa. Amiga, eres la mejor. Bueno. Mira, vas a juego con la tela de que hemos cogido del sofá. Mira esa telita. Es preciosa. La verdad que sí. Bueno, pues nada, vamos a liarla. Vamos a quitar las fundas que hay. Es que ella cose mucho. Además tienes una cuenta y todo en Instagram. ¿Cómo es? Detalles Alba. Sí, de Alba. Detalles de Alba. Bueno, Pero si no le preguntáis, igual os dice que ya no, porque ya no tiene tiempo. O igual sí. O igual sí. Contenido de calidad, amiga. En un carrito. Venga, vamos a ver cómo hacemos estos cojines. Bueno, la verdad es que son feos, Son feos. Vale, el primer paso, que yo lo único que estoy haciendo es mirar a mi amiga Alba, es sacar el patrón de los cojines. Y mirad qué moni. Este era el cojín chiquitito. Son 3 cojines. Es el pequeño, este y ese. Y este descosido luce así. Y estamos aquí. Yo estoy editando un vídeo, tú viendo el fútbol. Sí somos. Y cosiendo. Nuestro mejor sábado, la verdad. Aquí estoy aprendiendo, ¿vale? Bueno, porque mi ¿yo? amiga... No, pero tú sabes cosas de coser. Yo no tengo ni idea. Esto es un poco ciencia infusa, Vale, primer paso, descoser los cojines, cosa que ha hecho Alba con una herramienta maravillosa, que es un descosedor, ¿vale? Yo sé que las que sepáis, los y las que sepáis coser vais a decir, esta tía es tonta, pero es que yo, lo máximo que he cosido ha sido un bajo de un pantalón, ¿vale? En caso, hemos descosido con esto los 3 cojines que hemos traído, ¿vale? Que es de un lado. Ahora, con esto, con estas partes que veis aquí, todo esto, estamos sacando los patrones aquí. La tela que hemos escogido le hemos dado la vuelta, obviamente, y estamos quedando los patrones. Voy a enseñar los dibujos, ¿vale? Este es un lado, este es el de atrás, este es el delantero, y ahí tenemos un cojín, los laterales. Bueno, pues ya está. Te juro que yo pensaba que era más fácil. Te lo juro. Yo también. Un cojín y la parte de arriba. Y ahora por la parte de abajo. Llevo 2 días, bueno, 2 días o 2 tardes, aprendiendo a coser con mi amiga Alba y con mi suegra, que vino a ayudarme a aprender a usar esta máquina que mi madre me ha dejado, ¿vale? Esta es la máquina que estoy usando para coser. Mi primera creación es esta, ¿vale? Antes, después. ¿Qué os parece? No sé si con luz se verá, pero vamos, es un verde así militar muy bonito. O sea, muy bonito, la verdad. Estoy muy orgullosa de mi primer cojín con su cremallera y todo para poder pues lavarlo cuando lo necesite. Entonces, yo os voy a explicar cómo lo he hecho. O sea, yo os lo tengo que enseñar, porque igual que os estoy enseñando todo lo de
cortar no sé qué en sus momentos, pues este momento de, bueno, hacer todas las fundas de cojines os lo tengo que enseñar. Vamos a ello, y lo primero es coger toda esta tela y dibujar, vamos a dibujar por la parte de atrás, ¿vale? Vamos a hacer los dibujos de los 3 cojines que nos falta por dibujar. ¡Ah! Voy a empezar con los recortes del grande, ¿vale? Del cojín de abajo, que es este. Es el cuadrado, es más fácil que el de arriba, así que vamos a empezar dibujando pues, la parte de arriba. Yo sé que lo suyo correcto es dejar más tela por si te equivocas, ¿no? Como rollo no cortarlo así a ras. Pero no hemos venido aquí a cortar, ¿vale? Ahora ya está todo dibujado, esto luce así, todo dibujado con lo que es cada uno, chan, 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 todos los patrones que teníamos de las piezas. Y ahora vamos lo siguiente, a recortar. La verdad que tengo que decir que he sido muy justa con las medidas, pero porque me queda más tirante el sofá, me gusta más y tengo que cortar menos. Esto todo, vamos, ventajas. El truco de hacerlo aprovechando la tela máxima, los 2 cojines, pues por el medio, una parte y la otra parte, así pues haces un corte y ya está, no tienes que estar aquí cortando pues media tarde, porque si no aquí estaría cortando, no. Así que vamos a ser prácticos. Todo cortado, ahora vamos a ponerlo en el suelo, cada parte con su parte. Un cojín. Y así luce nuestra obra de arte, ¿no? Ahora solo falta coser. Bueno, este momento es un poco trauma de vida. Claro, no sé cuántos de vosotros estabais aquí por aquel entonces, muchos seguros sí, otros no tenéis ni idea, pero yo me tragué un alfiler en el año, creo que fue 2015, hace 10 años. Un alfiler de estos, exactamente este, pero en color rojo. Me lo tragué, me puse el alfiler aquí, alguien me hizo reír, hice así y coges los 2 principales que van a ir juntos por la parte más larga. Van a ir uno cosido al otro. La idea es coser todo por aquí va al revés y luego cuando le des la vuelta pues está cosido, una magia. Una magia, una maravilla. Así que con alfileres yo lo que hago es pues dejarlo por donde lo voy a coser, dejando espacio para que luego pase la máquina. Ahora, como ya que me he puesto en el dibujo, esta es la parte de arriba, pues yo ya sé que esto, que es el lateral, tiene esta especie de forma, ¿veis? Que está así un poco más acolchadito. Esto va para arriba. Entonces lo voy a poner al lateral, también al revés, dándole la vuelta y lo pongo en este lateral. Este sería el lateral. Bueno, mientras aprendemos a coser, voy a ir avanzando porque así para que el salón entero esté, digamos, acabado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es ponernos con la mesa. Porque he pensado en pintar las patas y vinilar toda la parte de arriba. Os lo voy a enseñar, ¿vale? A ver, a pesar de la verdad que está muy bien, ¿eh? Pero es que mirad cómo está el estado. Y así es una mesa, pues normal, ¿vale? Entonces, así es como está ahora, con este color, con estos agujeros que vamos a reparar y es así, marrón. Así que bueno, la idea es pintarla, pintar las patas y vamos a vinilar toda la parte de arriba, toda la parte de madera. Así que de momento voy a separar las patas de la parte de arriba y voy a empezar con la capa de imprimación en las patas. Lo primero que le voy a echar va a ser la imprimación, que es esta. Resiste todo, bueno, en realidad va a estar en interior, pero vamos, que esta es la que hemos cogido. Hay que darle un meneo y a pintar esto con la capa de imprimación para que coja bien ese color blanco. Vais a entender por qué las estoy pintando clarito, porque la parte de arriba no va a ser clarita, entonces creo que tiene sentido en el salón que estamos creando. Capa de imprimación puesta, así que vamos a dejarlo 3-4 horas y ahora volvemos a pintar. Y mientras pues seguimos cosiendo. Bueno, basta ya, porque es que me está empezando a dar esto ya un poco de asco. Ay, es que me hace mucha gracia este momento. Bueno, esta es la máquina de coser de mi madre, ¿vale? ¿Sabía yo coser antes de esto con máquina? No, la N con la O. He aprendido en estos días. Nos quedaría así, muy bonito, mira. Muy bien la unión, ¿no? Sí. Venga, y ahora pues los demás. Mientras se seca la mesa con la imprimación, voy a usar la misma para todos los pulsadores de las puertas. Vamos a poner el mismo color, que va a ser como un blanco crema. Desmontarlos porque tienen como 2 tornillitos. Y vamos a pintarlos con el spray, pero fuera, porque si yo ahora me pongo a pintar esto aquí, pues la lío. Así
Así que eso no queremos, desmontar y luego pintar. Ha habido un pequeño cambio de planes. Yo iba a desmontar estas piececitas, ¿vale? Estos pulsadores para pintarlas fuera y que quedaran bien. ¿Qué ha pasado? Que yo he desmontado 2 piezas y es imposible sacar el marco. O sea, ¿veis? Es muy fácil sacar el pulsador entero y el botón, pero esto que hay aquí dentro, o sea, no sale. Me la tendría que cargar y tendría que comprar todos nuevos, cosa que me parece bastante tontería si todos funcionan. Entonces, he hecho una prueba y he dicho, bueno, igual los dejamos así, pero he pintado uno y está aquí secando. Mirad qué bonito queda. Entonces, viendo lo bonito que ha quedado ese, me he animado y he dicho, los tengo que pintar con la misma pintura que voy a usar para la mesa, que es esta, y he hecho esto. ¿Qué es eso? Puede ser la peor idea del mundo poner a pintar con spray aquí. Es muy poca pintura y coge el spray directamente. No hay que echarle imprimación y luego pintura. O sea, le voy a echar la pintura directamente y queda muy bien. Voy a probar. Pero es que yo creo que lo he puesto muy bien, lo he puesto ahí con paciencia, pero está bien cogido. Entonces yo creo que lo puedo pintar aquí. Creo que la vez que os pregunté qué color poner los pulsadores, ganaba o negro o blanco. Y me he ido por el blanco un poco crema, ¿vale? Bueno, espero que os guste. Yo creo que os va a gustar. Está todo pensado. Ay, madre mía, que quede bien. Bueno, voy a pintarlo. Voy a pintarle a ver qué pasa. Venga. Oye, va a quedar muy bonito. Sí. Bueno, yo creo que va a quedar muy bonito. Éxitos, ha quedado muy bien. Lo voy a dejar así secándose para que no se baje la pintura para abajo. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser proteger pintarlo y dejarlo así para que no se vaya hacia abajo la pintura, sino que se quede en esa posición. Ya están pintados. He cambiado la técnica en estos, ¿vale? Les he puesto esta bolsa que muchísimo mejor la técnica, y les he echado capa de imprimación porque he visto que en los otros no está quedando muy bien, así que esos los tendré que repasar. Pero vamos a dejarlos secando y vamos a ponernos con... Bueno, barnizar sofás. Que bueno, visteis un vídeo entero barnizando toda la autocaravana, así que voy a usar el mismo barniz. Estoy desmontando las piezas de los sofás. Estamos reparando imperfectos de la madera antes de barnizar y luego seguimos barnizando. Tengo que hacer una recomendación de Spotify. Antonio y Dolores, las mejores canciones. Aquí tenemos nuestra mesa, súper bonita, ¿eh? Voy a poner la masilla ya para ver si puedo empezar a vinilar esta tarde. Así que tengo aquí mi masilla y vamos a rellenar esos huecos. Bueno, ya se va notando la primera capa de barnizado. Tengo que limpiar bien este suelo y cambiarlo en cuanto cambie la cocina. Mirad qué limpio. ¡Tarán! Qué bonito, por favor. Me da gusto de lo sucio que está. O sea, esta madera. Es que pasas esto y de repente... ¡tarán! ¿Veis la diferencia, barnizado sin barnizar? Y mientras vamos a pintar nuestra mesa. Mirad la diferencia, ¿eh? Ese es el crema y esa es la imprimación blanca. Se nota bastante. ¡Ay, qué bonita! Mesa pintada. ¡Tarán! Color crema. Lo divertido de este momento es que, como ya hemos sacado los patrones, porque descosí todos los 3 otros cojines, los descosí con Alba, mi amiga Alba, que por cierto no os lo conté, pero en realidad no acabé de hacer los cojines con Alba porque se le rompió la máquina de coser. No con no justo con lo que estábamos cosiendo nosotras, se le había roto antes, pero ella dijo, bueno, igual fue un fallo temporal y no, se le ha roto de verdad la máquina de coser. Y nadie le coge para arreglársela porque dicen que es barata. Bueno, está buscando a alguien que lo arregle. El caso que por eso tengo la máquina de mi madre, por eso estoy haciendo aquí en casa. Como cogimos los patrones ya de los 3 cojines, estos no hace falta descoserlos con cuidado y esto es imposible de sacar. Bueno, igual no es imposible, pero es que esta cremallera es como muy pequeña y no podría. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Cortar, porque esta funda no se va a usar, ¿verdad? Vale, la cremallera me puede servir, entonces lo que voy a hacer es cortar simplemente esta funda, que es que esta funda no hay por dónde cogerla, o sea, es imposible que se use. Y voy a hacer tal cual un tajo aquí. Bueno, sí puedo, claro.
comprado una cremallera de 90 en vez de utilizar la otra, de momento no me hace falta, y voy a ponerla a esta altura para que no esté tan visible. Así que aquí voy a hacer el corte y lo voy a pegar a los dos lados. Mi primera cremallera, aparte que arriba en la parte de arriba del sofá, que no me convence, pero bueno, pues la dejé así, ¿vale? Bueno, esto no os preocupéis porque luego va a ir el sofá aquí encima, pero no la rematé, la dejé en la parte de arriba, no queda del todo un acabado bonito. Entonces en esta vamos a intentar mejorar un poco. Tenemos esta cremallera y ahora voy a coser un poco para que quede un pelín más bonito, ¿vale? Como haciendo el dobladillo y a ver si me queda mejor, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vamos a intentar que quede un poco mejor. Mis vidas, mis amores. Bueno. Esto no lo he grabado porque yo estaba diciendo, no va a quedar bien. Estaba en mi cabeza todo el rato, vaya mierda, mal, la verdad. Pero bueno, estaba diciendo, es que no va a salir, no lo estoy viendo y... O sea, el detalle, el nivel de... Es que está en su justa medida, ¿veis? Entonces ahora la costura de aquí arriba se queda así muy bonita y por la parte de abajo, que tengo que pegar ahora el velcro, la cremallera. ¿Qué tal? Entonces, a ver, os voy a enseñar. No está perfecta, no lo está. No os importa, tampoco vamos a vivir con ello. Tengo que repasar alguna cosita, como por ejemplo aquí, que se me ha ido. No sé por qué la tela me estaba tirando y entonces he tenido que corregir alguna puntada y bueno, acá un poco desastre. Pero mira, esta parte, todo eso no se va a ver porque va boca abajo. Y tengo que decir que estoy muy contenta por cómo ha quedado de tirante. Entonces ahí tenemos la costura de ese lado, aquí tenemos esta costura que queda perfecta y ahora solo falta hacer los laterales. Entonces bueno, pues este lateral ahora lo que tengo que hacer es coserlo tal que así, ¿sabéis? Con esta tela y el otro lateral. Ha llegado el momento de vinilar la mesa. Este era el antes, ¿vale? Quedaos con esta mesa, ¿veis? La vamos a vinilar entera con este color. ¿Os gusta? Si no os gusta me da igual, ¿vale? Porque ya está comprado. Os voy a enseñar un truco que hemos mirado en internet a ver si funciona. Cómo hacer las esquinas redondeadas. Porque claro, estas esquinas pues, son redondeadas y con un secador de pelo vamos a ver si funciona para que quede bien, ¿vale? El truco, con un secador caliente, ¿vale? En modo caliente. Le vamos a dar a las esquinas, eso va a estirar un poquito el pegamento y podemos hacer la esquina redondeada. Porque claro, no es una esquina cuadrada. Muchísimo más fácil. Es el mejor truco, ¿no? O sea, mirad la esquina que está quedando. Es brutal, ¿eh? Es que queda perfecta. O sea, con un secador, ya está. Tienes el control del papel pintado. Bueno, del vinilo. Increíble. Es la segunda vez que lo hace. Ayer hizo como 200 cortes tú. Cállate. La decepción. La traición, amigo. Y esta mañana ha dicho, joder, La truco. realidad es que ya probé a hacerlo ayer y no miré el truco. Era muy difícil. Entonces hice cortes en las esquinas, quedó un cuadro y he dicho, eso no lo voy a enseñar. Esta es la parte de atrás, ¿vale? Lo malo es que obviamente pues quedan un poquito arruguitas por las esquinas, pero no pasa nada porque no se va a ver. Y ahora lo que ayer me cargué sin hacer el truco del secador, lo vamos a poner por abajo, ¿vale? ¿Qué es esto? Mira, es que mira cuántos cortes hice para hacer una esquina. Parte de abajo acabada. Montamos mesa y tenemos mesa. Es tonto. Pues ya tenemos la mesa lista. Ahora solo falta poner la sofá. A ver, esto iría así. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Wow! Ahora hay que imaginar los sofás, eso blanquito, la cortina y a ver cómo ha quedado esas cosillas de arriba. ¡Avances! ¡Tenemos! O sea, he tardado tanto en hacer esto y me he dado cuenta, porque ha venido una amiga a ayudarme. Me ha dicho que estaba usando un hilo fatal, ¿vale? Es un hilo de mala calidad. Entonces me ha dicho que tengo que usar este hilo, ¿vale? Esto no es ninguna publi. Hilo Gutermann. Gutenberg. Gutermann. Ah, es Gutermann. Ah, es verdad. No te me has dicho Guter, pero tú me has dicho Gutenberg. Yo qué sé, Gutermann, Es de la Gutenberg, yo imprenta. no me lo sé. Es verdad.
Bueno, gente que sepáis coser, ya sé que esto es básico, pero yo no tenía ni idea. Entonces, se me estaba cortando todo el rato el hilo con la máquina. Y vino ella, me ayudó un poco y me ha dicho que no pasa nada porque vamos a recoser algunas partes para usar un buen hilo, ¿vale? Para que esto dure bastante tiempo. Pero la actualización es que este es el segundo cojín grande. ¿Se ve bien? Sí. Mirad qué bonito queda la parte de arriba porque no se ve la costura ni nada. Y ahora es verdad que por atrás, pues, tiene la cremallera, que no está ni mucho menos perfecta, ¿vale? No grabes muy de cerca. Ah, Nah, en realidad da igual, es exactamente igual. Pero como esta parte va para abajo, pero mira qué bonito, queda bastante bien. está perfecto. Así que, mira, las curvas. Voy a enseñar el otro, ¿vale? Que está mejor. Mira esta curva, mira esta curva. Wow, flipas, increíble, increíble. Mira el acabado, las esquinas, es que increíble. Después de coserlas 7 veces. Es que de verdad no podía, Es la todo máquina difícil, todo el rato me cortaba, igual le ponía demasiada tensión, le baja un poco la tensión de la máquina. Y he aprendido eso, el hilo, la tensión que ha ido a bajarla si se me corta mucho el hilo y lo último que es que dejemos más espacio, o sea, tendría que haber cortado más tela y tener más espacio para coser, para que quede más... como más tela por debajo, ¿vale? Para que no me pase lo que me está pasando con este cojín, que se me está abriendo, ¿ves? Se me está abriendo por ahí y al no haber tela se ve ya el agujero. Entonces, bueno, voy a coserlo un poco más para que no se me abra. Ahora lo que va a pasar es que me he dejado las partes de abajo ya hechas, el pequeño cojín, tenemos uno, nos falta otro y ahora me voy a poner con las dos partes de arriba que están aquí. Así que ya con los patrones hechos, este es el primero que tengo ya montadito. Ahora le pondré alfileres y lo voy a coser dado la vuelta, pero bueno, tiene su curvatura, tiene todo, así que bueno, con este buen hilo, a ver si voy más rápida, ¿vale? Mirad, mientras yo estoy cosiendo, aquí se está haciendo una pedazo de tortilla de patatas. Muy bien, pues nada. Gracias Masterchef. Venga, adiós. Bueno, estoy con la parte de arriba, ahora os enseño lo bien que cose esta máquina con el nuevo hilo y voy a reutilizar esta cremallera porque no tengo cremallera suficiente, solo tenía 3. Es mi culpa, la verdad, porque conté mal y estoy usando estas y solo me queda una, así que voy a tener que reutilizar una de las antiguas, que no pasa nada porque están bien. Así que voy a descoser esta con este aparato que la verdad es maravilloso y pues nada, voy a cantar una canción mientras coso esto, porque claro... A ver, vamos a ver mi invento. ¿Habrá funcionado? No lo sabemos, vamos a ver cómo ha quedado. Bueno. Vamos a quitarlo. Ha estado un día entero, o sea, desde ayer. Habré pintado todo el mueble. Bueno, bastante bien. Ya, pero ¿cómo queda? ¿Queda bien o queda mal? Igual hay que abrir una capa de esmalte, ¿eh? O sea, queda bastante bien. Va a quedar bien cuando se vea en conjunto con todo. Sí, ahora queda raro. Ahora queda raro. Opinad en los comentarios cómo lo veis. Esto ha sido una prueba. Sí, menos mal que hemos hecho solo 4. Queda demasiado Llama cantoso. mucho la atención. Píntalo de color del comentario con más likes. Del color del comentario con más likes. ¿Te atreves? Venga, vale, lo vamos a pintar. Ya, pero van a decir blanco y queda horrible, ¿no? Pues Ay, sí. no quedan feos. Bueno, o no, igual son unos, Bueno, venga. Igual son unos cabrones y te lo ponen rojo. Del comentario con más likes lo pinto. Venga, del comentario con más likes pintamos los pulsadores, porque esto creemos que ha sido un poco una prueba fallida. El truco para que te quede la cremallera así de bien puesta, estoy siendo profesional en esto. Tengo 2 máquinas de coser, no preguntes por qué. Os lo explicaré algún día. Es muy fácil, Nada, absolutamente nada de coser es fácil, ¿vale? Pero bueno, yo os lo voy a explicar por si acaso. Tú coges lo que tienes, claro, yo tengo ahora esta cremallera puesta, ¿no? Que es más fácil ponerla abierta. Y entonces ahora coges la otra parte que, claro, tiene que ir básicamente, pues, ¿no? Así, para que vaya, ¿no? Pero claro, vamos a hacerle como este decoradito, esta cosita moni que queda así, no me queda pues como el primero que yo dejé ahí toda la tela tal cual, así. Entonces lo que voy a hacer va a ser hacer el dobladillo y cogerlo con alfileres y coser encima de los alfileres, porque si usas unos alfileres así de finitos como estos, de esta puntita, de este cabezal, la aguja pasa por encima de los alfileres sin romperse. Así que después de descubrir esto, mi velocidad cosiendo está incrementando un 10. Así que venga, voy a coger para que lo veáis, ¿vale? Cómo va el dobladillo este. Tú coges esto, te colocas la cremallera con la tela y lo que vamos a hacer es doblarlo, ¿vale? Vamos a irlo doblando y vas a ir cogiendo alfileres para que a la hora de coser nos quede bien. Todas las alfileres puestas y yo he cosido por encima. Este truco yo no lo sabía, ¿tú lo sabías? Bueno, pues ala, veo el final de estos cojines.
Vale, ahora una vez quitado las agujas, mirad cómo queda el detallito de la cremallera. Se ha cosido bien por aquí y bien por aquí. Ya sabéis, dejando las agujas, los alfileres puestos, podéis coser. Y ahora ya, del cojín de la parte de arriba, pues vamos así. Mira la cremallera. Reutilizando la cremallera de la anterior, ¿eh? Vale, ahora misma operación, he puesto en el último lateral todos los alfileres y ahora voy a coser con los alfileres puestos. Y lo voy a hacer de una, bueno, de dos igual. Estoy montando el último cojín. ¡Tenemos las fundas! Ahora ya solo falta montarlas y comprobar que están bien, ¿vale? ¿Sabéis lo difícil que ha sido hacer esta funda? Es que no sé si se ve. Tiene una pequeña curva, mira, ¿ves? 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 Para que haga la forma de triángulo. Esto. Y eso ha sido muy complicado. Mirad, es que esta cremallera, ¿cómo os quedáis? ¿Cómo? Mira, mira qué acabado. Mira qué acabado, mira, mira qué esquina, mira qué esquinas. No, contratadme para hacer... No, en realidad no, porque lo he odiado, ¿eh? Me ha parecido tan complicado. Admiro a todas las mujeres, sobre todo mujeres, porque son las que más se dedicaban a ello antiguamente, que se pasaban el día cosiendo, o sea, no puedo más. Es que estoy muy emocionada. Que lo he hecho yo, que son mis bebés. Pero tú mira qué funda he hecho. ¡Ah! ¡Qué preciosidad! ¡Ay, me muero! O sea, de verdad, no os digo que no está perfectísimo, o sea, hay cosas... Pero es que a mí esto no me parece un fallo, es que los acabados creo que mejora muchísimo de los primeros, esta cremallera a esta cremallera. Es que la primera cremallera que hice, o sea, es esto. Que no está ni puesto el, ¿sabéis? El doblete este. O sea, yo directamente lo puse así y así se quedó. ¿Qué me pasa? Es que estoy emocionada de haberlo hecho yo. Bueno, ya está. Vale. Rompo, bueno. Venga, vale. Voy a descoserlo. O sea, voy a descoserlo un poco con cariño y ahora pongo la funda. A todo esto, mi ayudante normal... el ayudante que está normalmente conmigo. Tiene mucho trabajo fuera, entonces por eso esta tarea la estoy haciendo un poco más sola yo, porque creo que se me da muy bien. O sea, de verdad, me lo ha hecho esta una amiga mía, dice, joder, para las primeras cosas que te has hecho en tu vida, aunque no me esté gustando la tarea, están muy bien acabadas. Y yo me quedo con eso. Quiero ver ya la autocaravana con el suelo y esto puesto. Ahora tengo ganas de poner el suelo. Es que tengo ganas de poner el suelo, solo quiero poner el suelo. Y por cierto, último paso, ponerle a las partes de arriba velcro. Igual que estas de abajo tienen velcro aquí, se lo he pegado. No sé si lo debería coser, de momento lo he pegado solo. Y luego lo voy a poner a la autocaravana también para que vaya fijo y no se caigan, porque claro, es una autocaravana, claro. Entonces, esto en teoría va así, así que le voy a pegar este velcro que he comprado por detrás y otro a la madera del sofá de la autocaravana. Ya con eso estaríamos. Lo he puesto aquí en la entrada de mi casa. Qué bonito, por favor. Bueno, ha llegado el momento de pegar los velcros. Lo estamos poniendo con grapas a las maderas para después poner nuestros sofás con los velcros y que nos mola mucho. Hemos encontrado esto. Bueno, que lo te da tu padre, una grapadora nueva. Increíble. Dale. ¡Voilà! Y llegó el momento más esperado de este vídeo, que es poner los sofás ya acabados aquí. ¿Cómo quedará? Oye, el sistema de velcro pega bien, ¿eh? Pega, ¿no? Sí. Oye. La verdad que están quedando increíbles los sofás. Súper costurera, súper bonita. Mira qué bien. Mira qué bien han quedado. Creo que es lo que más ilusión me hace de todo el proceso, porque los he hecho yo, ¿eh? Ya. O sea, al final me he arrepentido en algún momento del proceso porque me ha costado, pero me estoy sintiendo muy contenta de tener estos sofás con... Es que unos acabados de profesional, unos acabados de persona profesional que cose. Mira esa esquina. ¿Qué es esto? Wow. Y bien pegadito, muy bien. Olé. El primero que hice, el último que hice. Se nota la diferencia. Bienvenidos a mi nuevo salón. Muy bonito. A ver, déjame. Sí, claro. Para que entre luz.
A ver, queda muy bonito, o sea, queda muy guay. Sí, queda muy bonito. Y ahora hay que acabar el suelo, pero queda bastante bien, ¿eh? ¿Qué os parece? Y ya estamos en mi nuevo salón. ¿Qué os parece? Bueno, es que el truco de la mesa habéis flipado. Es que es increíble. Los sofás. Estoy tan orgullosa, chicos. Tan orgullosa de estos cojines. Es que no puedo, no puedo. Y me parece que queda tan bien con el hueco de Harlem, la cama. Bueno, es que un hogar, un hogar. En este vídeo no os he dicho los precios porque la verdad tampoco me parecía que mereciera la pena. Pero bueno, las telas fueron 54 euros. El papel vinílico de la mesa han sido unos 12 euros. La pintura en spray para las patas de la mesa han sido cada bote 9 euros, es decir, 18. Y las cortinas que estaban de oferta nos han costado 70 euros. Pero es verdad que las tenemos que cambiar porque ese sistema no nos sirve. Así que tengo que buscar cortinas, bueno, cortinas stores de este estilo porque me gusta bastante que sea de ese material de tela para todas las ventanas. Dicho esto, ¿qué os parece mi nuevo salón? ¿Qué os parece el cambio de este saloncito? Cuando esté el suelo puesto ya va a cambiar mucho, pero vamos a esperar a que esté la cocina para acabar de laminar el resto del suelo, porque si no, pues si vamos a estar haciendo obras en la cocina, pues igual nos lo cargamos y es un poco tontería. Así que nada, que yo os veo aquí en otro vídeo de la reforma. Suscríbete para que te avise YouTube cada vez que suba vídeos, porque como en este caso se me puede alargar un poquito más la subida del vídeo y la edición, bueno, sobre todo por el proceso de producción básicamente esta vez. Y nada, que muchas gracias por estar ahí y que os veo en el siguiente vídeo. Hasta entonces, ¡dui! ¡Mua! ¡Mua! Deja tu comentario. Deja tu comentario. No sabemos qué va a pasar, pero deja tu comentario.